Ya, estoy grabando. Bueno, hoy día empezamos con las clases de química orgánica. Lo primero que vamos a analizar es la hibridación del átomo de carbono. Eso significa que con las clases del lunes y el miércoles pasado, toda la materia de química general, de la parte inorgánica, está pasada. Ya, yo sé que algunos de, algunos de ustedes plantearon algunas inquietudes sobre las clases de oxidorreducción, pero eso, bueno, no hay ningún problema en hacer actividades adicionales con preguntas y todo eso para que ustedes se vayan habituando. Tenemos tiempo, y una de las razones por las cuales les pedí a los voceros, los alumnos, los delegados de este curso, los que se comunican conmigo, que por favor hicieran una encuesta sobre la posibilidad de retrasar la fecha del segundo certamen. Si ustedes aceptan, en realidad las fechas van a quedar bastante mejor de lo que estaban, y de hecho les comunico que para el próximo seminario, eso se los tengo que informar por escrito, para el próximo seminario vamos a hacer solamente la parte equilibrio, y después vamos a tener un seminario de equilibrio ácido-base dividido en dos partes. La primera parte va a ser de el equilibrio, pH fundamentalmente, y la segunda parte va a ser sobre amortiguadores. Eso significa que todavía nos quedan seminarios de la materia de la parte general. Obviamente, finalmente quedaría, además de estos 3 seminarios que se les anuncio, vendría uno más de oxidorreducción. Así que es importante que las dudas que tengan eh, me las puedan mandar para yo saber qué materia hay que apoyar. De todas maneras, como siempre lo he hecho hasta ahora, voy a hacer seminarios especiales para que ustedes, esta vez con ejercicios, para que ustedes puedan saber cómo se pregunta la materia. Lo último que les quería decir, y que es súper importante, es que para el primer certamen, el que se toma, si no me equivoco, después de que pase todo esto, el viernes 25, entra solo hasta equilibrio químico. Eso significa que el equilibrio ácido-base no entra en el primer certamen. Eso también se los voy a informar por escrito. Pero es bueno que por lo menos algunos de ustedes ya lo sepan. Ya, ¿alguna duda con respecto a estos anuncios? Yo les pediría por favor que las dudas que tengan me las manifiesten hablando, porque a mí yo no pongo normalmente el... Sí, no hay nada en el chat, profesor. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, una pregunta fundamental es ¿qué es la química orgánica? Y la respuesta a eso es básicamente que la química orgánica es una parte de la química que estudia la estructura, comportamiento, propiedades y uso de los compuestos que contienen carbono, tanto de origen natural y como artificial, o sea, en la química de los compuestos de carbono, ¿ya? Obviamente, bueno, esto yo creo que de alguna manera ustedes lo saben, pero es necesario insistir. El carbono puede formar más compuestos que ningún otro elemento por tener la capacidad de unirse entre sí formando cadenas lineales o ramificadas. Entonces, el hecho de que el carbono pueda formar largas cadenas hace que pueda formar macromoléculas.
Y muchas de estas macromoléculas son muy, muy importantes para la función celular. Es por eso que en este curso se estudia la química orgánica como un capítulo aparte, separado del resto. De hecho, hay muchas carreras, bueno, en realidad no sé si son muchas, pero hay carreras donde ustedes tienen dos cursos totalmente separados. Un curso de química general, como el que vimos hasta la semana que pasó, o que está pasando, y un curso aparte de química orgánica. Nosotros no hacemos esto por una cuestión de curricular que tienen ustedes, pero eventualmente se puede hacer. Este podría ser un curso aparte. La importancia de la química orgánica. Fundamentalmente, esto es algo que es bastante obvio, yo sé que ustedes lo saben. Nosotros los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas que contienen átomos de carbono. Las proteínas, los ácidos nucleicos, las azúcares y las grasas. Todas estas moléculas tienen una enorme importancia funcional y también estructural. También estructural. Esto estaría de más decirlo, pero se los coloco igual para recalcar esta idea de que todos estos compuestos, su base principal es estar formados por átomos de carbono. Una pregunta que de repente la gente se hace es ¿por qué se llama química orgánica? Y en realidad este es un nombre antiguo, bastante antiguo, cuando se le puso química orgánica a los compuestos que en una época se pensaba que eran sintetizados exclusivamente por los organismos vivos. Entonces había dos químicas, una química inorgánica que trataba de los compuestos que no eran formados por los seres vivos y una segunda rama que era la química orgánica. Bueno, la teoría de la fuerza vital del siglo XIX, yo creo que algunos de ustedes la conocen, y precisamente habla de esto, habla de este hecho de que los llamados compuestos orgánicos, los que recibían el nombre de compuestos orgánicos, tenían este nombre porque eran sintetizados, eran producidos por los organismos vivos. Esta teoría vitalista afortunadamente pasó muy luego de moda, porque no tenía ningún sentido cuando este químico, Federico Waller, sintetizó la urea en el laboratorio, calentando fundamentalmente este ácido, el ácido ciánico, y amoníaco, y en realidad él estaba intentando preparar otra molécula, que era el cianato de amonio, y le salió la urea. Ustedes saben que la urea, o a lo mejor debieran saber, que la urea es uno de los principales productos de excreción de la urea, de la orina, perdón. O sea, el nitrógeno, por ejemplo, que proviene de las proteínas, se excreta como urea. ¿Ya? Entonces, Federico echó abajo la teoría vitalista porque los químicos se empezaron a dar cuenta de que los compuestos que hasta se pensaba que eran propios de los seres vivos, también podían ser sintetizados en el laboratorio. Y esto fue toda una revolución, porque indicaba de que en realidad la química era una sola, la química era una sola. Pero se mantuvo el nombre de química orgánica a la química del carbono, porque el carbono, por sus propiedades de formar estos polímeros, estos largos polímeros, merece un capítulo aparte. En realidad no solo por eso, porque muchos de los compuestos orgánicos tienen propiedades que los separan del análisis que uno hace para un compuesto considerado inorgánico. ¿Ya?
Entonces, bueno, se echó por tierra la teoría de la fuerza vital y la química, desde ese momento, la química en realidad fue una sola. Ahora, el nombre de química orgánica se siguió manteniendo, y esto es importante. El nombre de química orgánica se siguió manteniendo. Entonces, ¿qué hace hoy día la química orgánica? La química orgánica trata múltiples problemas relacionados con los compuestos derivados del carbono. Un capítulo muy importante de la química orgánica es la petroquímica. Ustedes saben que el petróleo, con el advenimiento de la industria del petróleo, se han podido sintetizar un montón de compuestos que se utilizan diariamente en la vida, en nuestra vida, entre ellos los plásticos, por ejemplo, tejidos, mejor dicho, más que tejidos, cuando me refiero a tejidos, estoy hablando de compuestos que sirven para sintetizar la ropa que nos vestimos. Y así, bueno, hoy día estamos realmente inundados por plásticos, y ustedes saben el problema que ha generado el exceso de compuestos sintetizados en plástico, porque uno de los problemas de estos polímeros, muchos de estos, es que no son degradados por las bacterias o las levaduras que están en nuestro planeta. Por lo tanto, al no ser degradados, tienen unas vidas medias enormemente largas. Y tenemos que, por ejemplo, los océanos, hay regiones de los océanos que están absolutamente contaminados por plásticos. ¿Ya? Dicho eso, empecemos de lleno en la clase, en la materia de la clase, analizando un problema que es muy importante, que el profesor Benjamín Suárez se los enunció cuando él abrió este curso, pero que no habíamos tratado en detalle, que es la hibridación del carbono. Existe una teoría en química que se llama teoría del enlace valencial, que intenta explicar eh, la estructura de los compuestos de carbono en base a un fenómeno que se llama hibridación. Ahora, la hibridación no solamente va a dar cuenta de la estructura del carbono como tal en ciertos compuestos, sino que también se aplica a otros compuestos como el oxígeno. Eh, entonces, la hibridación en realidad es una teoría química bastante general. Es, no es lo último que ha salido en cuanto a interpretación conceptual de lo que es la química y la formación de compuestos propiamente tal, pero es muy importante porque la usamos todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen la estructura electrónica del carbono. El carbono tiene 6 electrones, por lo tanto, esta es la organización que presenta a nivel electrónico. Tiene un orbital 1s2, después tiene un segundo nivel donde encontramos 2 electrones en el orbital s, y después hay 2 electrones más que se reparten entre los orbitales px y pi. Y hay un pz que eventualmente queda vacío. Entonces, el carbono ocupa, los electrones están repartidos entre el primero y el segundo nivel. Los orbitales px, pi y pz tienen las mismas energías. Así que en realidad cuando hablamos de la forma y la distribución de estos orbitales, el px, pi y pz, en realidad son equivalentes. De estar ocupados, estos orbitales por electrones van a tener una estructura, o mejor dicho, una probabilidad que parece un 8, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes han visto esto, y esto se les mostró en las clases inaugurales. Ahora, eventualmente,
y vamos por paso, por eso es que hago esto, si uno hace saltar un electrón del orbital S del segundo nivel, vamos a tener todos los electrones, todos los orbitales ocupados por electrones, 2s1, 2px1, 2pi1 y 2pz1. Ahora, esto permite generar los llamados 4 orbitales híbridos sp3 con un electrón cada uno. En realidad, esta combinación de orbitales que genera el orbital híbrido sp3 no es una cosa al azar ni una locura de un sueño de un químico de una noche. No, en realidad esto está apoyado por la mecánica cuántica. La mecánica cuántica aplicada a la teoría de los orbitales híbridos permite resolver una serie de ecuaciones, por lo tanto lo que yo les voy a contar ahora es real, no es el sueño de un químico loco, ¿ya? Entonces, estos 4 orbitales híbridos sp3, que muy probablemente la mayoría de ustedes los estudiaron en clases, en el colegio, implica que vamos a cambiar la organización de este carbono. O sea, cuando ustedes generan 4 orbitales híbridos, lo que hacen en realidad es sumar y restar todos, utilizando mecánica cuántica, por ejemplo, utilizando mecánica cuántica, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, estos niveles electrónicos del segundo nivel. Entonces se generan 4 enlaces covalentes simples que tienen una cierta organización espacial. Entonces, si aquí tenemos el carbono en el centro y el resto podrían ser átomos de hidrógeno, por ejemplo, la hibridación sp3 genera una estructura como esta, con el carbono al centro, y la organización espacial implica la formación de un tetraedro regular. Un tetraedro regular donde todos los lados miden exactamente lo mismo. O sea, la distancia de este átomo, por ejemplo, de hidrógeno, a este átomo de hidrógeno es la misma. Lo mismo pasa con la distancia de este átomo de hidrógeno a este otro átomo de hidrógeno, con este otro átomo de hidrógeno. Y los ángulos son los mismos. Los ángulos necesarios para formar un tetraedro regular, desde el punto de vista de la geometría, son 108 grados. Entonces, este ángulo hidrógeno-carbono-hidrógeno tiene 108 grados. Este otro ángulo hidrógeno-carbono-hidrógeno también tiene 108 grados. Y así, todos los ángulos que están formándose entre los átomos de hidrógeno, carbono y hidrógeno. ¿Ya? Una estructura típica de un compuesto es la del metano. Si el carbono está en el centro y estos átomos que aquí están en verde son hidrógenos, formamos el compuesto orgánico de tipo alifático más simple, CH4. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante esta teoría, la teoría del enlace valencial, que lleva a la formación de orbitales híbridos y que está apoyada por la mecánica cuántica? Es importante porque si uno no generara en torno al carbono esta hibridación, resulta que el carbono y sus 4 hidrógenos tendrían una orientación que no se corresponde con la realidad. Del átomo de metano se conoce su estructura experimentalmente por una técnica que se llama señor, se me fue, ¿qué me pasó? Por una técnica que se llama difracción de rayos X. La difracción de rayos X ha permitido definir que el metano tiene esta estructura tetraédrica, una organización tetraédrica de los sustituyentes en torno al carbono. Y el carbono ocupa el centro de este tetraedro. Ahora, si nosotros no consideráramos este análisis teórico de la hibridación, resulta que y analizáramos
el metano, en función de los orbitales que normalmente tiene, se generaría una estructura que no tiene nada que ver con la realidad. Ustedes tendrían que tomar el carbono, colocarlo en el centro, y obviamente habría un orbital S que es esférico y que tiene, por tener una estructura esférica, lo podríamos colocar en cualquier parte de esta región. Pero como los orbitales Px, Pi y Pz se organizan en el espacio con una geometría definida, el Px en torno al eje de las X, el Pi en torno al eje de las Y y el Pz en torno al eje de las Z, esta estructura que generaríamos para el metano no tiene nada que ver con los datos experimentales obtenidos por difracción de rayos X. ¿Qué significa esto? Que no podemos considerar al metano, al carbono que forma el metano, utilizando la geometría que nos generaría un análisis simplista de la conformación electrónica del carbono. Entonces, la gente, cuando se dio cuenta de este problema, empezó a trabajar, y el análisis mecánico cuántico permitió generar la teoría del enlace orbital, el enlace valencial, que explica la hibridación que en realidad obliga al carbono a formar esta hibridación sp3, donde la organización del carbono y sus sustituyentes realmente se corresponde a los datos experimentales. ¿Preguntas sobre esto? Yo tengo una, profesor. Dime. Esto de que sean en la misma distancia, el mismo ángulo, ¿ocurre solo cuando son hidrógenos o ocurre con cualquier elemento que se enlace al carbono? Podrían ser cloros, por ejemplo. Y si hay algún electrón, ¿los electrones no van a repelerse entre sí? No, 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 O no, no. sea, No, 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 no. Ya. no. Por ejemplo, si en vez de hidrógeno tú tuvieras tres hidrógenos y un cloro, la Ujú. estructura seguiría siendo exactamente la misma y la hibridación del carbono no cambia, es sp3. Ya. Si tú reemplazas dos Ya. hidrógenos por cloro, tendrías dos También. cloros orientados, por ejemplo, acá y acá, y si Ajá. ahora reemplazas tres hidrógenos por cloro, tendrías tres cloros y Sí. un hidrógeno, y la hibridación no cambiaría. Se va a mantener la distancia y los ángulos, todo. Sí, puede haber Ya. una cierta corrección con respecto a los ángulos. En realidad yo les Ujú. había dicho 108 grados, en realidad el valor exacto es 109,5 grados, pero Ya. puede haber una modificación del ángulo. Por ejemplo, cuando en el caso del hidrógeno no ocurre, porque el hidrógeno es tetravalente, o sea, siempre va a estar unido a cuatro átomos distintos, cuatro hidrógenos o lo que fuera. Podría haber un carbono acá en vez de un hidrógeno. Puede haber algún cambio en el ángulo, pero la hibridación no cambia. Sigue siendo sp3 y el tetraedro sigue ahí en pie, formando o dando cuenta de la estructura de la hibridación sp3 del carbono. No sé si te dejé clara la respuesta. Sí. Muchas gracias, profesor. Ya. Ya. Entonces, vamos por parte. Trato de sacar esto y no puedo. Espérate. Perdónenme, pero es que tengo que retirar esta cosa porque me molesta, no me deja mirar lo que tengo arriba. Ya, entonces ahora vuelvo a... Aquí lo que ustedes tienen es la hibridación sp3. Entonces la hibridación sp3, aquí estoy repitiendo simplemente lo que había dicho, está formada por la combinación de estos cuatro orbitales, el S, el 2S, el 2px, el 2pi y el 2pz, en realidad se acomodan entre ellos, reaccionan entre ellos para formar esta estructura híbrida que es tetraédrica. Entonces, estos tres orbitales p y un orbital s se organizan en
formando esta nueva estructura donde vamos a tener 4 orbitales híbridos sp3. Entonces, lo que tenemos acá, en la estructura del metano, son en realidad 4 orbitales híbridos sp3. Cada uno de esos orbitales actúa como orbital enlazante del carbono con el hidrógeno o lo que fuere que estuviera ahí, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí estamos repitiendo la estructura que tiene este carbono. Repito, estos podrían ser hidrógenos o sustituyentes de hidrógeno, podrían ser átomos de cloro, como les mencioné, pero lo más importante, podrían ser átomos de carbono. Entonces, si aquí tenemos un átomo de carbono, podríamos, en teoría, crear una larga cadena de átomos de carbono, todos con hibridación sp3. Entonces la hibridación sp3 no es solo la estructura tetraédrica, es además importante porque le dice al carbono que puede formar 4 enlaces simples con cualquier cosa que esté acá. ¿Ya? Profe, ¿esos enlaces simples son necesariamente covalentes? Sí, el enlace es siempre covalente. Estamos hablando con cloro, con hidrógeno, con otro carbono, van a ser siempre covalentes. Aquí no vamos a tener enlaces iónicos. ¿Ya? Nunca. Nunca. Son todos covalentes. Esa es una buena pregunta la que hiciste. Profe, con respecto a eso, los enlaces covalentes en toda la química orgánica, En toda o solo con esto. química orgánica. Ya, gracias. En toda la química orgánica. Entonces la química orgánica podría ser la química de los enlaces covalentes. ¿Ya? En realidad es la química de los enlaces covalentes. No podría, es. Entonces, hay una segunda teoría, pero que es importante. De esta teoría yo no voy a insistir, porque hay libros que la tratan específicamente, pero para este curso no la necesitamos en realidad. Además de la teoría del enlace valencial que genera las hibridaciones, existe una segunda teoría del orbital molecular, que en vez de hablar de hibridaciones, habla de orbitales moleculares. Esto se los voy a mencionar porque vamos a hablar, porque se usa incluso en la teoría del enlace valencial. Si ustedes tienen 2 orbitales S del hidrógeno, estos 2 orbitales S se unen entre sí para formar un orbital, este orbital, al que llamamos sigma, ¿ya? Y los orbitales que se forman de esta manera, que tienen este tipo de estructura, se combinan o forman con otros compuestos, se combinan mediante enlace sigma. Les pido por favor que, aunque no lo entiendan bien todavía, porque en realidad no lo necesitan entender claramente, les voy a pedir que no se olviden de esta palabra, enlace sigma, porque va a aparecer. ¿Por qué? Porque los orbitales sp3 se combinan con otros orbitales sp3 o orbitales s, como es en este caso, orbitales s del hidrógeno, mediante un tipo de combinación que se llama enlace sigma. Cuando estos lóbulos, este lóbulo que es esférico, interacciona para formar en una interacción enlazante con cualquiera de los orbitales sp3 de la hibridación de este carbono, la interacción que se forma o el enlace que se forma se llama enlace sigma. Ya. Entonces, el enlace sigma se puede formar entre 2 hidrógenos, pero también se puede formar entre hidrógeno y carbono cuando este tiene una hibridación sp3. Y esto es importante, ¿ya? No es una cosa tan trivial. Entonces aquí tenemos los 2 electrones de enlace, hidrógeno-carbono. Aquí tenemos los otros 2 electrones de enlace. Uno viene, recuerde que el carbono por la hibridación genera 4 orbitales híbridos, cada uno de los cuales tiene un electrón.
Entonces esos electrones pueden formar una interacción enlazante con hidrógeno o con otros átomos de carbono que tengan hibridación sp3. Y la interacción que ocurre se llama de tipo sigma. Esto es lo único que yo les voy a mencionar de la teoría de los orbitales moleculares. ¿Ya? Profe, Dime. y cuando se enlaza con un cloro, ahí se enlaza con un P, ¿o no? No, con un cloro también la interacción es tipo sigma. Ya Sí. vamos a hablar de la interacción P, no te me adelante. Tú estás hablando de la interacción tipo pi. No, por ejemplo, acá el carbono con su orbital híbrido se enlaza con el orbital S del hidrógeno. Perfecto. Sí, y en el cloro, el orbital Vamos. híbrido se enlaza con un orbital P del cloro. En realidad, eso a mí me parece que es más bien con el S. Pero ya eso lo podemos discutir después. ¿Ya? Sigamos adelante. Profesor, ¿Sí? es que con respecto a eso, dijo que se podían enlazar con los SP3. ¿No se puede con los SPO y con los No SP? hemos visto eso todavía, no se me adelanten, ¿ya? Gracias. Yo entiendo la inquietud de ustedes y se los voy a mostrar, se los voy a pasar. Pero no se hagan problema por eso. Bien. ¿Qué pasa con hay otro tipo de hibridación? Justamente tu pregunta. Hay otro tipo de hibridación que se llama sp2. Entonces vamos a ver primero las hibridaciones y después vamos a ver propiamente tal los compuestos y sus propiedades químicas. La hibridación sp2 es una hibridación que posee un doble enlace covalente carbono-carbono. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cada carbono responde a su valencia 4, o sea, tiene que enlazarse con 4 átomos, independientemente de que uno de ellos sea un doble enlace. Y esto es un término más bien que se usa en la química orgánica. Cuando ustedes tienen enlaces dobles o triples, se utiliza muy comúnmente en química el término no saturado. El no saturado indica que hay un doble enlace o un triple enlace. Cuando el enlace es simple, es saturado. ¿Ya? ¿Entienden esto? ¿Sí o no? Este es simplemente una Sí, definición. profe. Este es simplemente una definición. Entonces, volvamos a nuestro carbono 6. Nuestro carbono 6, en este caso, va a utilizar 3 orbitales con 3 electrones para generar esta hibridación. Y esta hibridación la vamos a denominar sp2. Entonces se generan 3 orbitales sp2 con un electrón cada uno. El pz aquí quedó afuera, pero este pz todavía tiene un electrón. Es este pz el que forma el segundo enlace del enlace doble. Ya les voy a mostrar algunas figuras para que les quede más claro. Ahora, el enlace, los 3 orbitales híbridos sp2, implica otra geometría distinta a la tetraédrica. En este caso, los 3 orbitales híbridos sp2 forman, bueno, aquí está lo que alguien me habían dicho. Yo ya se los dije, por el hecho de quedar un orbital p libre con un electrón, este permite la formación de un segundo enlace, que explica la presencia de dos enlaces. Entonces tenemos que un enlace es formado por el carbono sp3 y el segundo enlace es formado por el enlace que el pz nos permite generar. Ahora, ¿cómo es la forma de la hibridación sp2? Fíjense que los 3 orbitales híbridos sp2 se organizan de esta manera. Primero que nada están en un plano. Están en un plano y como tienen repulsión máxima, cada uno se coloca en los vértices de un triángulo isósceles. Entonces, de un triángulo equilátero, perdón, de un triángulo equilátero.
Entonces, a diferencia de la hibridación sp3, la sp2 es plana y entre los orbitales hay una distancia angular, o mejor dicho, hay un ángulo de 120 grados cada uno. 120, 120 y 120, forman los 360, ¿no es cierto? De la hibridación sp3. Entonces, lo que ustedes tienen ahora es que tenemos un carbono con hibridación sp2 y el orbital libre, que en este caso yo lo llamé pz. En realidad ahí no hay mucho que preocuparse, podría ser px o pi, da lo mismo, porque son equivalentes, pero si nosotros respetamos la organización de los orbitales en torno a el espacio, hablaríamos de px, pi y pz. Ya. Estos tres sp2 estarían en un plano y perpendicular a este plano tendríamos el pz, ¿ya? Ahora, importante lo que viene ahora. Resulta que si tenemos dos átomos de carbono, cada uno de los cuales tiene hibridación sp2, estos pueden formar una interacción enlazante. Los orbitales sp2, uno de los orbitales sp2 de un carbono forma un enlace con el otro orbital del sp2 del otro carbono a nivel de una línea de un eje, mejor dicho, podría ser el eje, podría ser cualquier eje, podría ser el eje X, en torno al eje X de esta estructura. Ahora, esto implica que si nosotros colocamos este enlace, esta interacción enlazante sp2-sp2 en torno al eje de las X, estos dos orbitales que quedan en este caso unidos a otro compuesto, a otro elemento como hidrógeno, en realidad como el ángulo es 120, 120, 120, estos no quedarían exactamente, no pueden quedar exactamente sobre los otros ejes del plano. En este caso sería el otro eje sería el Y, por ejemplo. Si este fuera el X, el otro sería el Y. Ya. Profe, Sí, una pregunta. dime. O sea, los enlaces P no generan ningún tipo de repulsión. No, forman una interacción enlazante, como te voy a mostrar ahora. Los Ya. orbitales P, ¿te acuerdas de lo que revisamos con el profesor Benjamín Suárez acerca de la característica que tiene un enlace covalente? Que hay una cierta distancia donde la repulsión es mínima, la energía Sí. es mínima, por lo tanto, ¿se puede formar una interacción enlazante? Pues bien, los orbitales P, PZ y PZ de ambos carbonos, los que no están hibridados, forman precisamente una nube que recibe el nombre de nube pi y que está bajo y sobre el plano. Este enlace, este es el segundo enlace formado por la interacción de los orbitales PZ que no hibridaron, que no están incluidos en la hibridación sp2. Entonces, aquí tenemos el compuesto de carbono formado por la unión de dos carbonos mediante enlace, doble enlace más simple que tenemos, que sería el etano. Ya vamos a ver la nomenclatura. Y lo que ustedes tienen finalmente es una cosa como esta. Si ustedes dibujan todos los orbitales y todas las interacciones, tenemos que una interacción carbono-carbono, como ocurre a lo largo de un eje, recibe el nombre de una interacción enlace sigma. Recuerden, yo les dije, los enlaces sigma los pueden formar entre hibridaciones sp3 y un orbital S de un hidrógeno, por ejemplo, pero también este tipo de interacción, la forma de esta interacción se forma cuando ustedes tienen dos interacciones, dos orbitales sp2, dos carbonos con hibridación sp2, porque esta superposición a lo largo de un eje
forma por definición un enlace sigma. Y el enlace pi se forma por definición debido a la interacción de dos orbitales que están paralelos entre sí. El pz con el pz libre, ¿ya? Pz de un carbono con el pz de otro carbono. Profe, ¿Sí? entonces al final lo que pasa con la hibridación sp2 es que en esta combinación que se formaba antes, que era del orbital S y los 3p, uno de esos p queda fuera. ¿O Queda no? fuera. Queda fuera de esa combinación y por eso puede formar esto. ¿Verdad? Por eso tenemos un doble enlace. Ya, perfecto. Ya, gracias. Profesor. Y, Ay, perdón. dale. Ya. Es que la hibridación sp2, entonces, el enlace doble solamente puede ser con otro carbono. O sea, es decir, si un carbono hace enlace doble con, no sé, un oxígeno, ¿no es que sea sp2? Sí, con el oxígeno también va a ser sp2, pero estamos empezando supuestamente recién con la química orgánica, ¿ya? Así que vamos por partes. Cuando Ya. veamos el grupo carbonilo, te vas a dar cuenta de que tu predicción es correcta. Ya, aunque no tenga el otro un orbital sp2, porque el oxígeno, no sé, el oxígeno es un ejemplo, pero no sé, no tiene hibridación ni nada, igual es sp2, No, porque es el doble. oxígeno más, y te digo más, el oxígeno tiene hibridación sp3. Así que en el caso Ya. del grupo carbonilo tenemos una superposición sigma Ujú. entre un sp2 y un sp3. Pero no quiero complicarles la película Ya, ahora. ya, ya, está bien. Ya, gracias. Profe, Ya. la estructura geométrica que se forma en los sp2, ¿cómo se llama? Bueno, recibe el nombre de... en realidad es plano triangular. La otra era Ya. tetraédrica, la hibridación Sí. sp2 se recibe el nombre de plano triangular. Ya, gracias. Porque hay un triángulo acá. No sé si lo miras tú. Sí. Y aquí tenemos el pz. Bueno, aquí lo pusieron como PI, porque son equivalentes. No importa cuál eje es cuál. Entonces aquí tenemos la estructura del etano. Está más bonita que la estructura anterior. Tenemos el primer enlace formado por la superposición sigma del orbital híbrido sp2 de este carbono con el orbital híbrido sp2 de este carbono, orientados en torno a un eje. En realidad esa es la definición de un enlace sigma. Y la superposición paralela, en este caso de los pz, que forma una nube estable, enlazante, que forma el segundo enlace. Entonces aquí tenemos superposición de dos nubes, la interacción sigma y la interacción pi, que forma este segundo enlace. Ya, ¿les queda? Profesor, ¿Sí? es que ahí habría que pensar en eso que está como verde, como algo completo, Aquí, mi no como por estimada, arriba y por abajo. claro, aquí mi estimada está el segundo electrón, par de electrones deslocalizados en torno a esta probabilidad pi. ¿Ya? Ya, Así lo tienes gracias. que ver. En realidad está un poco mejor, yo creo que está mejor acá, pero este sería el orbital molecular pi. Les dije que no vamos a revisar en detalle en la teoría del enlace molecular, porque es más complicada y además no necesitamos para lo que vamos a ver en este curso. Pero esto que está en morado acá, representa una interacción enlazante de tipo pi. Y esto es un orbital pi, donde los dos electrones están deslocalizados acá, ¿ya? Es una probabilidad. Por eso es que se usa mecánica cuántica igual. Por eso es que se usa, mejor dicho, la teoría, en realidad es una derivación de la función de onda de Schrödinger, ¿ya? Gracias. Ya. Pero hay una tercera hibridación que el carbono también puede formar, que es la hibridación sp2. Cuando ustedes toman un orbital S del carbono con un orbital 2p del carbono, perdón, a ver, déjame. No, olvídense. Eran los tres orbitales híbridos sp2. Entonces aquí se muestra la estructura plano triangular de la hibridación sp2,
que se formó de la hibridación de 3 orbitales S con 2p2. Entonces tenemos 3 orbitales híbridos sp2. Cada uno, fíjense que tiene una geometría totalmente distinta a la que tiene el orbital S y el px y el pi por separado. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos esta estructura que es plano triangular, y aquí les muestro yo que 2 orbitales p libres, supongamos 2 pesetas libres, pueden formar una interacción enlazante tipo pi. En realidad aquí se supone que iba una, no sé por qué no se vio bien, pero aquí iba una, ustedes pueden rayar esto, y ahí van a formar el enlace de tipo, la interacción enlazante tipo pi. Ya, esto es una repetición de lo que habíamos visto. Ah, ahí está, pues se me había olvidado. ¿No ves qué bonito? Entonces, los 2 orbitales pi forman un nuevo orbital molecular. Y esta interacción molecular, que representa una probabilidad de distribución electrónica de 2 electrones, uno del peseta de un átomo de carbono y el otro de un peseta del segundo átomo de carbono, forma este tipo de interacción enlazante que es importante en la teoría de los orbitales moleculares. Bien. Finalmente, tenemos que los átomos de carbono también se pueden enlazar por enlaces triples. Entonces, tenemos interacción por enlace simple, por enlace doble, y además por enlace triple. Igual, cada carbono tiene valencia 4, porque utiliza los 4 electrones para formar los enlaces. ¿Ya? Este tipo de enlace se considera una forma no saturada de interacción carbono-carbono, o de enlace carbono-carbono. Entonces la única interacción saturada carbono-carbono es el enlace simple. El enlace doble y el carbono triple, y el enlace triple, perdón, representan tipos de interacciones llamadas no saturadas en química orgánica. En realidad ese es un nombre muy viejo, pero se sigue usando. Y se los paso porque aparece, y la gente lo usa, ¿ya? Sobre todo se usa mucho en química de compuestos de carbono que tienen importancia alimenticia, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro carbono 6 con los 6 electrones que adoptan esta configuración en el segundo nivel que permite generar una tercera hibridación, que es la hibridación SP, entre el 2S1 y el 2PX. El 2PI y el 2PZ quedan libres, cada uno con su electrón. Entonces se forman 2 orbitales híbridos SP con un electrón cada uno, y lo que vamos a tener es que se van a formar, aquí ya tendríamos una interacción tipo sigma, pero los orbitales libres, el Pi y el PZ, pueden formar además 2 nubes tipo pi de enlaces covalentes, lo que da cuenta del enlace triple. Entonces una interacción sigma, la de los 2 orbitales híbridos sp, pero repito, quedan los orbitales pi y pz, que forman una interacción pi cada uno de ellos. El 2pi de un átomo de carbono forma una nube pi con el 2pi del otro átomo de carbono, y lo mismo para el 2pz. Entonces, veamos la geometría, es más fácil. Este sería el orbital híbrido sp. Está formado por la hibridación de un orbital s, en este caso con un px, formando este doble lóbulo, que es un orbital híbrido sp. Y fíjense que la geometría es lineal, o sea, ambos lóbulos tienen una orientación en 180 grados. El ángulo aquí que separa estos 2 orbitales híbridos, en realidad es de 180 grados. Entonces, esta estructura es lineal. Pero quedan
sin enlazar o no formando parte de la hibridación un PI y un PZ. Y estos, ya se los dije, forman una superposición pi entre dos orbitales PI, por ejemplo, y los otros dos PZ, que están orientados en el eje de la Z, forman la otra nube pi. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos tres enlaces. Uno es sigma y los otros dos son pi. ¿Preguntas? Profesor, Dime. es que como que me confundí. Entonces, el SP2 tiene unos sigma entre los dos carbonos, ¿cierto? Sí. Que es como con el SP2. Y este tiene SP, pero también es sigma. Claro. Ah, ya. Porque Gracias. esta forma de interaccionar, por definición, es sigma. Cuando los lóbulos de dos orbitales se enfrentan en un eje, en un solo eje, la interacción es sigma. Y cuando se enfrentan lóbulo con lóbulo de manera paralela, la superposición, la probabilidad electrónica genera un orbital enlazante tipo pi. ¿Ya? Así que no se confundan con eso. Y aquí tenemos dos. ¿Más preguntas con Profe, respecto a esto? yo tengo una pregunta que puede que sea un poco básica, pero me cuesta entender qué significa que un orbital S se combine con tantos Z, o sea, con tantos Z, con tantos P. No, pues el orbital ese no se combina con los P. Po. Ah, te cuesta entender cómo se forma la hibridación SP, o la SP2, o la SP3. Sí, eso me cuesta un poco. Es que no hay mucho que entender, porque para entenderlo tendrías que entender mecánica cuántica y tendrías que resolver las funciones de onda. No sé si me entiendes. Ah, ya, es algo que es así nomás, Es así nomás. porque es así. Ah, ya. Yo me estoy saltando eso. Si tú quieres estudiar, por supuesto uno lo puede hacer, pero en general para entender esta cosa, y yo te entiendo la pregunta, me parece muy buena la pregunta, me parece que habría que terminar tus cursos de pregrado y ahí meterte a un curso de mecánica cuántica donde estudiaran la función de onda. ¿Ya? Repito, Profe, ¿sí? ¿cuál es la geometría molecular del SP? Lineal, pues. Lineal y 180 grados. Sí, eso fue lo que les dije. Esto es lineal, absolutamente lineal. Aquí tienes dos orbitales híbridos SP, formando un enlace de uno de los tres enlaces carbono-carbono. Y el otro, aquí lo pusieron formando un enlace con hidrógeno. Y esta interacción también es sigma. Esta interacción también es sigma. Si tú hubieras puesto otro átomo de carbono, tendrías esto con otro átomo de carbono que podría tener hibridación, suponte sp3. Entonces ahí también tendrías una interacción, cuando tienes interacción sp1, sp3, el enlace es sigma. Cuando tienes interacción sp1, sp2, la interacción es sigma. Cuando tienes interacción sp1 con sp1 es sigma. Todas las interacciones que son a lo largo de un eje longitudinal y no implica la superposición de dos orbitales en forma paralela, reciben el nombre de sigma. Reciben el nombre de sigma. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces aquí tendríamos dos orbitales sp2, 1 y 2. Y aquí te quedan los orbitales p libres. Este podría ser el pz y este otro podría ser el pi. Y estos forman interacciones enlazantes con el PX y el PI de otro carbono. Por eso que formamos este otro compuesto. Y fíjense que este es el etino, así se llama. Está formado por dos átomos de carbono unidos por enlace triple. Y además, los orbitales híbridos sp no solamente permiten la formación de una interacción enlazante con el otro carbono,
sino que la superposición sp con un orbital s de hidrógeno también permite la formación de un enlace, sigma, y este otro sigma. Ya, y terminamos la primera parte. Preguntas. Parece que les quedó claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Profe, Dime. un enlace sigma entonces es un enlace sin superposición y que pasa en un eje. En un eje. Ya, Exactamente. gracias. Eso es básicamente. Si se lo aprenden así, en realidad no van a tener ningún problema para identificar un enlace sigma o diferenciarlo de un pi. Bien, empecemos propiamente tal con la materia. Los hidrocarburos alifáticos, en realidad el término hidrocarburo se refiere a compuestos formados por carbono e hidrógeno. Y hay dos tipos de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos. Los aromáticos los van a estudiar con el profesor Luis, uy, ¿qué me pasa? Con el profesor Luis, iba a decir Luis Izquierdo, nada que ver, por Dios. Bueno, ya me acordaré del apellido. Los van a ver cuando, tenemos dos clases de esto, después van a ver los hidrocarburos aromáticos. Y los hidrocarburos alifáticos fundamentalmente son, en general, se refieren a tres tipos de compuestos: alcanos, alquenos y alquinos, o alcanos, alcenos y alcinos. Y además, cuando se estudia este capítulo, se analizan también la química de los compuestos de carbono con halógeno, ¿ya? En realidad vamos a ver si nos alcanza para ver eso. No es tan extremadamente importante, pero si no alcanzamos lo vemos en el seminario. Porque el carbono se puede enlazar con halógeno. Y ese tipo de compuestos son importantes en química. Bien, los hidrocarburos, entonces, ya les dije, se dividen en alifáticos y aromáticos. No les voy a mencionar ahora las propiedades de los aromáticos, porque eso lo van a ver después de que terminemos con los alifáticos. Y los alifáticos los vamos a dividir en general en alcanos, alquenos y alquinos. Y también se pueden considerar fundamentalmente los cicloalcanos, hay también cicloalquenos y también hay cicloalquinos, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando primero que nada de la nomenclatura, la forma de nombrarlos. La forma de nombrarlos es bastante importante y en ningún curso de química orgánica que se precie podemos dejar de ver esto. En realidad, las reglas de UPAC para la química orgánica, aunque a ustedes no les parezca todavía, son bastante simples. Los compuestos que tienen un átomo de carbono van a tener siempre el prefijo met, los que tengan 2 et, los que tengan 3 prop, los que tengan 4 but, los que tengan 5 pent, 6 ex, 7 ept. Y así seguimos, 8 oct. Entonces, esta palabrita que va a estar siempre presente, incluso en compuestos que no son hidrocarburos alifáticos, va a estar siempre presente porque indica el número de átomos de carbono. Met es 1, ya les dije. Así que, y la terminación para los alcanos es siempre ano. Entonces, tenemos el prefijo met unido al sufijo ano. Entonces, cuando tenemos... Esta es la terminación característica de los alcanos. Yo creo que muchos de ustedes vieron química orgánica en el colegio,
Por lo tanto, lo que veamos acá les va a servir casi como un repaso. Tal vez algunas reacciones que veamos en este curso, algunos de ustedes no tienen por qué haberlas visto en el colegio. Eso podría ser un poco la complicación. Entonces, el hidrocarburo alifático más simple es el metano. Tiene un solo carbono y 4 átomos de hidrógeno. El segundo, el etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, hasta llegar a decano con 10. Y después empieza como un decano, dos decanos, eicosano, tricontano. ¿Ya? Esto es súper papaya. En realidad, hay cosas que ustedes han estudiado en este curso que son mucho, mucho más difíciles que esta. Y esto se lo aprenden de memoria aquellos que nunca lo han visto. Los que los han visto, algo de esto recordarán, ¿cierto? Repito, los que nunca tuvieron química orgánica en su vida, esto se lo tienen que aprender de memoria. No se preocupen, yo no les voy a preguntar por compuestos compuestos de este tipo formados por... No les voy a pedir el nombre de 35 átomos de carbono, pero sí me interesa que por lo menos sepan nombrar los primeros 10. Que sepan nombrar los primeros 10. Y la fórmula general para cualquier hidrocarburo de la familia de los alcanos es CnH2n+2. Eso significa que si este carbono tiene 5 nitrógenos, obligadamente va a tener 12 hidrógenos. Entonces ustedes pueden formar, mediante esta fórmula general, pueden saber la fórmula de cualquier compuesto, cualquier alcano, sabiendo el número de átomos de carbono que tiene el compuesto. ¿Alguna duda? Profesor, Sí. ¿es que los alcanos se pueden nombrar también como hidrocarburos parafínicos? ¿A qué te refieres con eso tú? Es que en el colegio me enseñaron como los nombres. Como que también se puede decir parafínico. Los nombres Pero, no comunes, los nombres comunes, ¿a eso te refieres tú? o sea, es que Ya, dime un como en la nombre, materia. porque yo no entiendo el término. Dime un nombre parafínico, ¿le llamas tú? No, o sea, como la clasificación alcano o hidrocarburo parafínico. Es que me lo enseñaron de las dos formas. No sé si está bien. Probablemente está bien, pero a mí me basta con que digas que es un alcano. Punto. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Fíjense que los alcanos, estos hidrocarburos, forman cadenas lineales en general y tienen puntos de ebullición, los primeros muy bajos, y a medida que uno va subiendo, en cuanto al número de átomos de carbono, el punto de ebullición va subiendo. Lo mismo pasa con el punto de fusión. Los puntos de fusión de los primeros alcanos, los más chiquititos, son muy bajos. Eso hace que la mayor parte de estos compuestos sean gaseosos a temperatura ambiente. ¿Ya? Pero si ustedes van a la luna de Júpiter-Titán, donde hay menos 200 y tantos grados, ustedes van a encontrar metano líquido, no van a encontrar metano gaseoso. La temperatura va subiendo y solo el eicosano y el tricontano tienen puntos de ebullición, puntos de fusión mayores que la temperatura ambiente. Por lo tanto, esto haría que estos compuestos, por lo menos a 25 grados Celsius, sean líquidos, ¿ya? Eso forma parte de las características generales. Ahora miren que el eicosano tiene un número total de isómeros de 366.319 y el tricontano tiene un número de isómeros que es increíblemente grande, 4,11 por 10 a la 9. Ya vamos a hablar de eso. Ya, ¿Profe? dime. ¿Cómo se explica eso, el punto de fusión? Que vaya aumentando, ¿es por las interacciones? ¿Porque hay que romper más interacciones?
Probablemente se debe específicamente al número de átomos de carbono. Si tú tiras una línea, punto de fusión versus peso molecular, vas a observar que en general esa línea es ascendente. Eso muy probablemente está relacionado con el número de átomos de carbono. O sea, mientras más átomos de carbono, menos tendencia vas a tener a que el alcano sea gaseoso a temperatura ambiente. En general se observa con todos los compuestos orgánicos. Se observa con todos los compuestos orgánicos. Ya es una propiedad general de los compuestos orgánicos, como lo va a ver después también con los alcoholes. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Entonces aquí tenemos la estructura del etano, cuando dos átomos de carbono se enlazan entre sí. No les puse la del metano, pero bueno, aquí tenemos dos formas de representar el etano que son absolutamente equivalentes. En realidad yo prefiero que me lo escriban así, CH3, CH3, porque esto es latoso. Entonces, con 2 átomos de carbono sería etano, con 3 átomos de carbono sería propano, con 4 átomos de carbono sería butano, con 5 átomos de carbono sería pentano, con 6 hexano, y uno se puede volver loco, no es cierto, con 7 heptano, con 8 octano, con 9 nonano, con 10 decano. Ya, entonces hasta aquí nomás llegué. No voy a seguir, les dije que en realidad me interesan, si se aprenden de memoria los nombres, porque en realidad se los tienen que aprender, porque si no se les va a hacer muy complicado, por lo menos que sepan bien los primeros 10. De repente podría haber un decano, pero eso va a ser más raro en este curso. La cuestión es que no les voy a pedir el nombre de uno que tiene 30 átomos de carbono, porque no tiene demasiado sentido. Hay cosas más importantes que eso. Muy bien, aquí tenemos la estructura lineal del pentano. Fíjense que está formado por 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, y todos ellos tienen hibridación sp3. Todos ellos tienen hibridación sp3, ¿ya? Ahora, cuando ustedes le sacan un hidrógeno a un compuesto orgánico en general, van a producir lo que se llaman radicales. Radicales. Entonces, los radicales también tienen sus reglas de nomenclatura. Si ustedes sacan aquí el primer hidrógeno, van a formar este radical, pentilo. El nombre ano cambia a hilo. Ya, aquí no queda más que aprendérselo de memoria porque esto no es deducible, no lo pueden deducir. ¿Ya? Esas son las reglas que da la YUPAC. Ano, hilo. Y se las aprenden bastante bien. ¿Ya? Una cuestión importante, los radicales, para que no se confundan, porque siempre pasa esto, no existen libres. Los radicales tenemos que mencionarlos porque si tenemos una cadena hidrocarbonada extremadamente larga, supónganse que tienen 50 átomos de carbono, en uno de los carbonos ustedes podrían tener como sustituyente del hidrógeno un radical como este, un radical pentilo. Esa sería una rama de la cadena principal. Entonces, los compuestos orgánicos, los alcanos, van a tener siempre una cadena principal, pero van a tener ramificaciones, y estas ramificaciones corresponden a átomos de carbono. Y esas ramificaciones se nombran por reglas estrictas que ha dado la YUPAC, ¿ya? Que es la nomenclatura para los radicales. Entonces, los radicales cambian el nombre de ano por hilo. Entonces, en el caso del radical derivado del metano, va a ser metilo, del etano, etilo, del propano, propilo. Por ejemplo,
nombremos el acetato de metilo. Bueno, ese sería un nombre, no se los voy a pedir ahora. Pero cuando van adelante en el nombre de un compuesto se les nombra en general como metil, etil, propil. Ya me van a entender esto. Estos son los nombres que sugiere la UPAC, pero cuando ustedes los tienen formando, ya me van a entender porque vamos a ver ejemplos, cuando los tienen formando cadenas radicales dentro de un hidrocarburo alifático, de naturaleza, un alcano, por ejemplo, no se suele decir pentilo tanto o metilo tanto, se dice de frentón metil y se edita la O, ¿ya? Por ejemplo, metilbenceno. El benceno es un compuesto aromático, eso significa que corresponde a los compuestos alifáticos. Ya les dije que hay dos tipos de alifáticos, los aromáticos y los alifáticos, perdón. Entonces, este sería un derivado de benceno. Eso lo van a ver después en la segunda parte de la materia. Y ahí para terminar esta cosa de la nomenclatura, les dijo de la nomenclatura de los alcanos no ramificados, llegamos hasta acá. Ya. Aquí, si ustedes quieren jugar con esto, no sé, pues podrían organizar campeonatos entre ustedes y nombrar distintos compuestos de distinto largo. ¿Ya? Ya. En cuanto a los alcanos cíclicos, porque no todos son lineales, en realidad las reglas de nomenclatura se parecen, pero le van a anteponer siempre al compuesto el prefijo ciclo. Aquí tenemos el compuesto derivado del propano. Como está formado por 3 átomos de carbono formando un ciclo, lo vamos a llamar ciclo propano. ¿Cómo se llamará este? Ciclobutano. Ciclobutano, muy bien. Ese se llama ciclopentano, ya les puse el nombre, ¿no es cierto? Y ese se llama ciclohexano. Y así siguen, cicloheptano, ciclooctano, lo que sea. Ya. Volvamos con el asunto de los radicales. Entonces ya les había dicho que los radicales se forman por la remoción de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo y UPAC exige, dicen por ahí recomienda, pero en realidad exige, cambian el nombre de el sufijo, lo cambian de ano a hilo. Entonces, según el tipo de radicales, los vamos a diferenciar. Y esto que viene es importante. Tienen que saber diferenciar radicales. Cuando hablamos de radical primario, hemos sacado un hidrógeno, por lo tanto queda un carbono con una valencia libre. En este caso, cuando hablamos de radicales primarios, la valencia está en el extremo de la cadena. Por ejemplo, en el caso del metano, el radical sería metilo. Sacamos un hidrógeno y este radical tiene esta estructura, CH3. Si todavía no entienden la importancia de estos radicales y por qué le estoy pasando esto, no importa. Lo van a entender en un momento más. Del etano sacan un hidrógeno del extremo y me generan etilo. Bueno, en realidad no tiene muchas posibilidades. O sacan un hidrógeno de este carbono o sacan un hidrógeno de este otro carbono. Son equivalentes. En este caso serían equivalentes. En este caso hablaríamos del radical propilo. En el caso del butano, ¿cómo se llamaría el radical? Butilo. 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 Entonces, Profe, perdón, Dime. una pregunta. En los cicloalcanos, ¿cómo se saca la cantidad de hidrógeno en base a los carbonos? Igual CN2N más H2N más 2. No, la fórmula cambia. La fórmula cambia. No se las puse porque en realidad no me interesa. Ah, ya. No les voy a hacer realmente ese tipo de preguntas, ¿ya? Ya. Pero, sí,
Lo tendría que ver, lo que pasa es que no, realmente me pillaste con tu pregunta. Entonces, ¿Esa no es la misma que la de los alquenos? es la misma de los alquenos, creo, si no me equivoco. Te acuerdas más que yo. Entonces, los alcanos ramificados son alcanos que en uno o más átomos de carbono de la cadena están unidos a más de 2 átomos de carbono. Entonces, aquí en este caso van a aparecer los famosos grupos sustituyentes, que también reciben el nombre de radicales. No se les olvide ese nombre. El término radical se usa y se usa mucho. Y de repente, no sé, pues estamos terminando el curso de orgánica y algún alumno me pregunta, profesor, ¿qué es lo que es un radical? Fue lo primero que vimos en el capítulo de orgánica. Fíjense, aquí tenemos, ya les voy a pasar las reglas, pero empecemos con los ejemplos. Aquí tenemos 5 átomos de carbono, por lo tanto, la cadena principal es de 5, es un pentano. 5 átomos de carbono se nombran, porque es un alcano, se nombran como pentano, ¿ya? Y el sustituyente, que aquí es un radical del metano, lo vamos a llamar, se debiera llamar metilo. Pero cuando uno está nombrando el compuesto, en general se omite el hilo y lo nombran de frentón como 2-metilpentano. Lo podrían nombrar como 2-metilopentano, pero no se usa, es muy raro, es muy raro. ¿Ya? Perdón. ¿Qué me pasó acá? Ah, es que me salté esto. Este sería del metano. Ah, eso lo vimos ya. Entonces estábamos con el 2-metilpentano. Ya estamos viendo la nomenclatura de aquellos alcanos ramificados, porque tienen una ramita en torno a la cadena principal. Me adelanto con esto, pero para nombrarlos ustedes siempre van a tener que identificar la cadena carbonada más larga. Y a veces ahí está el problema, porque uno se las dibuja de manera traicionera. En este otro caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado la posición del carbono. El grupo del carbono del grupo metilo ya no está unido al carbono 2, está unido al carbono 3. Por lo tanto, lo llamamos como 3-metilpentano. Y estos dos compuestos tienen exactamente el mismo número de átomos de carbono y el mismo número de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, son isómeros. Son isómeros. La isomería es una historia que es relativamente simple y a veces complicada, pero eso no lo vamos a ver inmediatamente porque tenemos que pasar lo principal ahora. Profe, Dime. en el segundo compuesto y el compuesto que está mostrando ahora, da lo mismo si pongo el primer carbono a la derecha. En este caso, no da lo mismo. Hay unas reglas, pero todavía eso no se las he enseñado. ¿Ya? Simplemente estamos tirando casos. Y las preguntas, esto es para que a ustedes les surjan preguntas. Ya se las Profe, ¿Sí? Antes usted dijo sobre los radicales primarios. Acá en este caso, el radical primario sería si estuviese en el carbono 1 o 5. Espérate, no sé por qué. ¿Qué me pasó con esto? No, ya les voy a hablar de los radicales primarios, secundarios y terciarios. Empecemos con los radicales primarios para empezar con una cosa relativamente simple, ¿ya? En este otro caso, tenemos 2 grupos metilo unidos a una cadena principal. Entonces, si este es nuestro carbono 1, este va a ser el carbono 2. Por lo tanto, debemos indicar la posición del radical sustituyente en esta cadena principal. Pero también tenemos un grupo metilo unido al carbono 4. Por lo tanto, lo vamos a nombrar como 2,4 dimetilpentano. Fíjense que aquí puse un prefijo, di. El prefijo también es súper importante. Es súper importante. Cuando tenemos 2 grupos iguales, se exige colocar delante de, en este caso, el prefijo metilo o metil, el término di. Ya voy a volver sobre eso, así que no se asusten.
Radicales secundarios. La valencia libre del radical está en un carbono al interior de la cadena. El carbono unido a la cadena corresponde al carbono principal del radical. Por ejemplo, aquí tenemos un radical. ¿Cuál es la diferencia con los que yo les había mostrado? Fíjense, el carbono, la valencia libre. ¿Cuál es la valencia libre? Es este enlace, este electrón que quedó libre porque le sacamos un hidrógeno a este compuesto, que era un propano. Al propano le sacamos un hidrógeno y lo vamos a, debiera corresponder a un... el nombre debiera ser consecuente con el número de carbonos que tenemos. Pero la regla de los radicales es un tanto complicada y a veces a los estudiantes les cuesta entenderla. Y esto lo exige la IUPAC. El carbono que engancha a la cadena principal, supónganse que aquí tuviéramos un decano, 10 átomos de carbono, y este carbono que es un radical secundario. Primero, ¿por qué se llama secundario? Porque, tal como dice acá, la valencia libre del radical está unida a un carbono en el interior de la cadena. O sea, hemos sacado un hidrógeno, y ahora este carbono, que está unido a otros 2 carbonos, esa es otra manera de reconocerlo, va a constituir un radical secundario. Lo que les estaba diciendo era que si este carbono está unido a un nonano, por ejemplo, o un decano, lo que van a tener ustedes aquí es que el carbono 1 del radical va a ser siempre el que está enganchado a la cadena principal, no otro, no otro. En este otro caso, tenemos tenemos un radical más potente, con 4 átomos de carbono, y sigue siendo el carbono 1, porque de aquí estamos unidos a la cadena principal, y IUPAC exige que este sea el carbono 1. Por lo tanto, en este caso, cualquiera de los 2 puede ser el carbono 2. Yo elegí arbitrariamente, porque da lo mismo. En este otro caso, donde tenemos un propilo, porque este es un radical de 4 átomos de carbono, lo vamos a nombrar como, fíjense, 1-metil-propilo. ¿Por qué 1-metil? Porque en el radical este carbono está unido al carbono 1, y aquí quedan 3. Quedan 3, por lo tanto no utilizamos el nombre mencionando los 4 átomos de carbono. O sea, este no es un radical derivado, uno de 4 sería butano, del butilo. No, es 1-metil-propilo. Todo esto es un radical. Aquí pasa lo mismo. Este es 1-metil-etilo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 átomos de carbono. Y un radical de 2 átomos de carbono va a ser, derivado del etano, etilo. Están los nombres comunes. Este también se conoce con el nombre de radical isopropilo. En general yo no exijo que ustedes aprendan de memoria los nombres comunes de los compuestos orgánicos, pero algunas veces es conveniente saberlos para evitarse problemas. Ya, entonces el carbono con la valencia libre está unido a 2 carbonos y le queda un hidrógeno. Es así como ustedes identifican un radical secundario. El carbono que está unido a la cadena principal se queda con un electrón, a eso me refiero con una valencia, y va a estar unido a 2 carbonos, en este caso a este carbono y a este otro carbono, y le queda un hidrógeno todavía. Por eso estos 2 radicales, aunque distintos, son secundarios. Ustedes deben saber reconocer, diferenciar un radical primario de un radical secundario. Y finalmente... Profesor, ¿Sí?
decir radical secundario es lo mismo que decir carbono secundario Es de lo una mismo que cadena. decir carbono secundario. Ya, gracias. Entonces, este sería un carbono secundario. Y este también sería un carbono secundario. Y finalmente, los radicales terciarios son aquellos que se forman cuando el carbono que forma, el carbono central que forma el radical, está unido a 3 átomos de carbono y al carbono central, el carbono 1, no le quedan hidrógenos. Entonces, ¿cómo se nombra este radical? El carbono 1 es este porque va a ser el que está unido a la cadena principal. Por lo tanto, fíjense que en este caso tienen que buscar la cadena hidrocarbonada más larga, y aquí tenemos 3 posibilidades: carbono-carbono, carbono-carbono, carbono-carbono. Yo elegí esta. Y este va a ser el radical del radical. Entonces tenemos este radical, en el fondo es metilo, perdón, es etilo, porque tenemos 2 átomos de carbono. Pero a este radical etilo hay unido 2 átomos de carbono. Por lo tanto, el radical es 1,1 dimetil etilo. 1,1 dimetil etilo. Y se puede escribir todo junto, sin la necesidad de ese guión. Terminemos esta parte con las reglas. Para nombrar un alcano, tienen que seleccionar la cadena de átomos de carbono continua más larga. Esto no se lo pueden perder. Entonces, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Buscar la cadena hidrocarbonada más larga. ¿Cuál es la cadena hidrocarbonada más larga? En este caso. La cadena de 5 átomos de carbono, la cadena de 4 átomos de carbono, o la cadena de 6 átomos de carbono. ¿Cuál sería la más larga? La de 6. La de 6. Entonces, los 2 carbonos que quedan formando radicales, que son este y este, que forman las ramificaciones de la cadena más larga principal, ahora los vamos a nombrar como sustituyentes. Como sustituyentes. Entonces, esta cadena de 5 no vale. Si ustedes hubieran ubicado esta, estarían mal nombrado. Entonces me lo tienen que nombrar como un hexano. No me lo pueden nombrar ni como un pentano, ni como un butano. No me lo pueden nombrar ni como un pentano, ni como un butano, porque la cadena más larga es de 6. ¿Qué sigue? Si existen 2 cadenas con igual número de átomos de carbono, tienen que elegir la que tiene mayor número de radicales sustituyentes. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos este compuesto. ¿Cuál sería nuestra cadena más larga? ¿Sería esta, la que está en línea punteada, o la que está en línea continua? La de línea continua. La que está en línea continua. Fíjense que las dos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra también tiene 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ¿cuál es la que tiene mayor número de sustituyentes? La continua tiene 2. La de línea punteada tiene solo 1. Por lo tanto, según Yupac, elegimos la línea continua. Entonces, este es un derivado de ¿qué alcano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De un octano. Es derivado de un octano. Y los demás son sustituyentes. Tenemos... Profesor, ¿sí? una pregunta, ¿por qué tendría solamente un sustituyente de la cadena punteada? A ver. No, si no estoy equivocado. Es que la estoy eligiendo como cadena más larga. Ajá. Entonces, aquí tiene en el fondo, esta se queda con
también se queda con 2 sustituyentes. Pero es que la que está en rojo, ¿por qué se queda con 2? O sea, si está como más arriba el metil, después Ya, el porque la etil que y está en después el otro rojo, metil. la que está en rojo tiene 8 carbonos, 1, 2, 3, Ujú. 4, 5, 6, 7 y 8, y tiene 3 sustituyentes. Ah, Tiene eso, ya. 2 metilos y un etilo, eso es lo que se me Ajá. había perdido a mí. Tienen 2 metilos, tiene 3 Ya. radicales sustituyentes, y la otra por la que tú me preguntaste tiene solo 2. O sea, Sí. tiene esto y este otro Y grande. sí. Ya, gracias. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Después, entonces elegimos aquí la línea continua. Nombrar el compuesto tomando como base el alcano correspondiente. Entonces, en el ejemplo anterior, me estoy un poco pasado, les voy a pedir un momentito, pero terminemos esto. Es un octano. Enumerar la cadena empezando por un extremo y asignemos a los radicales los números correspondientes a su ubicación en la cadena. Y aquí tenemos que elegir la dirección para enumerar de tal manera que la suma de los números correspondientes a los radicales sea la más baja posible. Entonces, veamos este caso. Aquí tenemos 2 posibilidades. Tenemos una posibilidad, ¿no es cierto? Sea la más baja posible. Aquí tenemos una cadena principal con 2 sustituyentes. Entonces este va a ser el 2,2 dimetil butano. Repito, no es necesario que coloquen el guión, ¿eh? El guión se puede eliminar y no pasa absolutamente nada. En realidad, yo lo puse aquí para diferenciar el sufijo del el prefijo de la cadena principal. Entonces, este es un butano disubstituido. Por lo tanto, nombramos 2,2 dimetil butano. Y este otro lo vamos a nombrar como 3-etil, 3-metil pentano. La cadena más larga tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 2 grupos substituyentes. 3-etil, 3-metil. Entonces, ¿por dónde empezamos a numerar, chiquillos? Empezamos a enumerar por este carbono, porque este carbono le da a los sustituyentes la numeración más baja. Si ustedes empezaran por este otro, bueno, en realidad, si este fuera el 1, este sería 1, 2, 3, sería 3,3 dimetilbutano. Eso está prohibido desde el punto de vista de UPAC, porque 3 más 3 suman 6, mientras que 2 más 2 suman 4. ¿Les queda claro, sí o no? Sí. Sí, profe. Ya. Y en el último caso, tenemos que la cadena más larga es un pentano. Entonces, lo nombramos como 3-etil, 3-metil pentano. Este metilpentano se podría colocar junto, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿por qué empezamos a numerar por acá? En realidad aquí da lo mismo que empiecen a enumerar por acá, o que, perdón, no da lo mismo. ¿Por qué empezamos a numerar por acá? Porque si empezamos a numerar por acá, a este sustituyente le correspondería el número 3, perdón, a este sustituyente le correspondería, sí, el número 3, y sería 3,3, ya. Mientras tanto que si empezamos a numerar por acá, le correspondería también 3,3, o sea, aquí da lo mismo si ustedes empiezan a numerar por acá o empiezan a numerar por acá, ¿ya? En este caso, la línea continua señala la cadena más larga, que en este caso, bueno, este es el nombre, sería 3-etil 2,6 dimetiloctano. Si ustedes empiezan a numerar por acá, va a ser 6-etil 3,7 dimetiloctano. Si ustedes suman 6 más 3 más 7, les da 16. Mientras tanto que si aquí suman 3 más 2 más 6, les da 11. Entonces, la suma de los sustituyentes correcta, según UPAC, debe ser la más baja. Ya, esto ya se los dije de alguna manera. En los compuestos con 2 sustituyentes iguales, en una misma posición, el número se repite.
Por ejemplo, aquí vamos a tener 2,2 dimetilpentano. Y si un mismo sustituyente aparece más de una vez, 2, 3 veces, vamos a anteponer el prefijo di, tri, tetra, etcétera, etcétera. En este caso sería, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos 3 sustituyentes metilo. Por lo tanto, lo nombramos como 2,23 trimetilpentano. Me parece que hasta aquí. Los números se separan por comas y entre número y palabra va un guión. El guión va solo entre número y palabra, por lo tanto es incorrecto lo que hice yo acá. Pero lo que me interesa es que diferencien los sustituyentes de la cadena principal, por eso se los mencioné. Y si en la molécula existen radicales ramificados, van a tener que usar paréntesis para separar el radical, van a tener que identificar la cadena más larga en el radical, que es el carbono. A ver, en este caso, aquí tienen un radical complejo. Este va a ser el número 1 del radical. ¿Por qué? Porque este es el carbono que está unido a la cadena principal. Y estos van a ser sustituyentes del sustituyente. Entonces aquí van a tener este radical que va a ser 1-etilmetil. 1-etilmetil unido a este carbono. Va a ser 1. Dale con eso. Este va a ser 1-metil. Perdón, va a ser 1-metil propil. 1-metilpropil, no 1-metiletil. Olvídense de eso. Este es el carbono 1, por lo tanto, aquí me tienen que buscar la cadena más larga del sustituyente. La cadena más larga del sustituyente es de 3, no de 1. Por lo tanto, es un derivado del propil. Tienen entonces un carbono metilo unido al carbono 1, 1-metil, propil. Y esto indica que el sustituyente completo se llama 1-metilpropil. Entonces, como es un nonano, porque tiene 9, me lo van a nombrar como 5 guión, abren paréntesis, 1-metilpropil, todo junto, cierre de paréntesis, guión, nonano. Hay gente que no le coloca el guión ahí. Y con esto termino. Al existir 2 o más radicales diferentes, se pueden nombrar o por orden de alfabético, y yo les sugiero que usen el orden alfabético siempre, o en orden de complejidad creciente. Yo prefiero que usen el orden alfabético. Entonces, en este caso, tenemos la cadena principal de 8 átomos de carbono. En la posición 3 tenemos un metilo y en la posición 4 tenemos un etilo. ¿Cuál va primero? El etilo. Después va el metilo. Muy importante. Para esto no se consideran los prefijos di, tri, tetra. Por ejemplo, si tuvieran varios sustituyentes metilo, sería trimetil. Pero ese tri no se considera, o el di no se considera para el orden alfabético. Para el orden alfabético se considera solo el nombre del principal de la cadena que funciona como radical.